Margaret Santos se bajó del viejo taxi y contempló la casa más grande que jamás había visto. La niebla matutina, baja sobre las colinas, hacía que la mansión pareciera sacada de un cuento de hadas. Pero esto no era un cuento de hadas, era su nuevo trabajo y lo necesitaba desesperadamente para resolverlo. El taxista la ayudó a sacar una maleta desgastada del maletero. Todo lo que poseía cabía en esa maleta. 2 años atrás tenía la casa llena de muebles, fotos familiares y recuerdos. Ahora tenía 3 mudas de ropa, algunos artículos personales y $27 en la cartera. ¿Segura que este es el lugar correcto, señora?, preguntó el conductor mirando las puertas de hierro y los setos perfectamente podados. Esto parece donde vive la gente rica. Margaret asintió y le entregó su último billete de $10. Vio cómo el taxi desaparecía por el sinuoso camino de entrada, llevándose consigo su última conexión con el mundo exterior. Ahora estaba realmente sola. La puerta principal era el doble de alta que cualquier otra que hubiera visto antes. Al abrirla, un hombre delgado con traje negro estaba allí de pie. Su cabello estaba perfectamente peinado y sus zapatos brillaban como espejos. «Usted debe ser la señora Santos», dijo con una voz que parecía estar leyendo un guión. «Soy Robert, el mayordomo mayor. El señor Whitmore la espera». Margaret siguió a Robert por pasillos llenos de cuadros que probablemente costaban más de lo que solía hacer en un año. Los pisos estaban tan limpios que podía ver su reflejo. Candelabros de cristal colgaban de techos que parecían interminables. El señor Whitmore es dueño de 3 empresas tecnológicas. Robert explicó mientras caminaban que trabaja desde casa casi todos los días, que valora su privacidad y espera lo mismo de su personal. Se detuvieron frente a otra puerta enorme. Robert tocó 2 veces. «Entra». Se oyó una voz desde adentro. Jonathan Whitmore estaba sentado detrás de un escritorio del tamaño de un auto pequeño. Era más joven de lo que Margaret esperaba, tal vez de unos 50 años, con cabello canoso y ojos cansados. Levantó la vista de la pantalla de su computadora durante exactamente 3 segundos. «Señora Santos, sus deberes son simples: limpiar la casa. No toque nada de valor. No haga ruido durante el horario laboral. Robert le acompañará a su habitación». Volvió a mirar su pantalla. Eso era todo. Margaret quería decir algo, tal vez presentarse, como era debido, pero Robert ya la estaba guiando hacia la puerta. En sus trabajos anteriores, los dueños de casa al menos la saludaron. «Mano». El señor Whitmore ni siquiera la había mirado lo suficiente como para ver su rostro. Su habitación estaba en las dependencias del personal. Era pequeña, pero estaba limpia. Tenía una cama, una cómoda y una ventana que daba al jardín. Después de 2 meses durmiendo en el sofá de su hermana, tener su propio espacio se sentía como un lujo. Robert le entregó un uniforme y una lista de reglas. El desayuno es a las 6. El trabajo empieza a las 7. Al señor Whitmore no le gusta ver al personal a menos que sea necesario. Manténgase en silencio e invisible. Esa primera mañana, Margaret descubrió lo grande que era realmente la casa. 12 dormitorios, 8 baños, 3 cocinas, una biblioteca, un gimnasio y habitaciones que ni siquiera podía identificar. Todo era perfecto, como un museo donde en realidad no vivía nadie. Pero fue la sala de estar lo que la dejó paralizada. En el centro de la habitación se encontraba el piano más hermoso que jamás había visto. Era negro y brillante, con teclas de marfil que parecían brillar con la luz de la mañana. Una pequeña placa de latón en el lateral decía Steinway & Sons, 1923. Los dedos de Margaret. Sentía un hormigueo al no haber tocado un piano en 2 años. Desde que vendió el suyo para pagar las facturas del hospital de David, ese piano había sido su posesión más preciada, un regalo de bodas de sus padres. Venderlo le había roto el corazón casi tanto como perder a su marido. ¿A qué es precioso? Margaret. Robert había aparecido detrás de ella como un fantasma. Sí, es impresionante.
susurró. La señora Whitmore solía tocarlo todas las noches. Murió hace 15 años. El señor Whitmore lo había trasladado aquí desde su dormitorio, pero nadie lo ha tocado desde que Margaret pasó el trapo por la superficie del piano. Con mucho cuidado, se preguntó qué canciones solía tocar la señora Whitmore. ¿Son canciones tristes o alegres? ¿El señor Whitmore solía sentarse a escuchar? La casa se sentía pesada de tristeza. Fotos familiares boca abajo sobre mesas. Habitaciones que deberían haber estado llenas de risas resonaban con el vacío. Era como caminar por un lugar donde antes vivía la felicidad, pero que se había marchado hace mucho tiempo. En los próximos días, Margaret aprendió el ritmo de la casa. El señor Whitmore se despertaba temprano y trabajaba hasta tarde. Comía solo en su oficina. Nunca veía la televisión. Nunca tenía visitas. Parecía que las visitas nunca hacían nada más que trabajar. El resto del personal era amable, pero no hablaban mucho. Robert dirigía la casa como si fuera una operación militar. La cocinera la preparaba la señora Chen. El jardinero Tom mantenía los jardines impecables, aunque nadie los recorría. Margaret se encontraba pensando cada vez más en el piano. A veces, cuando limpiaba habitaciones cercanas, se detenía a mirarlo. Sus dedos se movían ligeramente al recordar viejas canciones. Casi podía oír la música en su cabeza, pero mantenía la distancia. Este trabajo era demasiado importante para arriesgarlo. A los 52 años, sin dinero ni familia que la ayudara, no podía permitirse cometer errores. Necesitaba este trabajo para sobrevivir. Aún así, cada vez que pasaba junto a ese piano, algo en su corazón se agitaba. Era como ver a un viejo amigo con el que no se te permitía hablar. La música seguía allí, esperando. El piano seguía allí, silencioso, pero listo. Margaret aún no lo sabía, pero ese piano estaba a punto de cambiarlo todo. Habían pasado 3 semanas desde que Margaret cruzó por primera vez esas puertas gigantes. Se había adaptado a una rutina que se sentía cómoda y solitaria a la vez. Despertar a las 5:30. Ducha rápida. Desayuno con el resto del personal. Luego, 8 horas de perfeccionar aún más una casa ya perfecta. El piano la perseguía. Todas las mañanas, cuando limpiaba el polvo de la sala, dedicaba un minuto extra a mirarlo. A veces, rozaba accidentalmente las teclas mientras limpiaba y el suave sonido le hacía saltar el corazón. Rápidamente miraba a su alrededor para asegurarse de que nadie la oyera, aunque la casa solía estar vacía durante el día. Margaret había empezado a tener sueños sobre. Volviendo a tocar mientras dormía, se sentaba frente a ese precioso piano Steinway y tocaba todas las canciones que le encantaban. Despertaba con los dedos moviéndose como si aún tocaran las teclas. Los sueños parecían tan reales que a veces tenía que revisarse las manos para asegurarse de que no había estado tocando durante la hora de la comida. Se sentaba en el jardín y pensaba en su vida anterior. Recordaba dar clases de piano en su sala, viendo cómo se iluminaban las caras de los niños cuando por fin tocaban una canción correctamente. Recordaba las tardes de domingo en las que David se sentaba en el sofá a leer mientras ella tocaba. De vez en cuando, alzaba la vista para sonreírle. Pero esos recuerdos le dolían demasiado, así que intentó alejarlos. Un jueves por la mañana, Robert anunció que el señor Whitmore viajaría a Nueva York por negocios. Estaría fuera 3 días. La casa se sentía diferente cuando él no estaba. Más ligera, de alguna manera. Incluso la señora Chen parecía tararear mientras cocinaba. Es agradable cuando él no está. Tom, el jardinero, dijo durante la comida, no me malinterpreten, no es un mal hombre, solo está triste. Saben, toda la casa se siente triste. Cuando él está aquí, Margaret entendió perfectamente a qué se refería Tom. El señor Whitmore llevaba su tristeza como un abrigo pesado que nunca se quitaba. Aquella noche, Margaret terminó su rutina de limpieza habitual antes de lo habitual. La casa estaba en silencio, salvo por el tic-tac del reloj de pie en el pasillo.
Robert había ido a visitar a su hermana. La señora Chen se había ido después de cenar. Tom vivía en la pequeña cabaña junto al jardín. Margaret estaba completamente sola con el piano. Se dijo a sí misma que solo iba a quitarle el polvo una vez más. Entró en la sala con su paño de limpieza, pero sus pies parecieron moverse solos hacia el banco del piano antes de que se diera cuenta. Estaba sentada. El banco tenía la altura perfecta. Sus pies tocaron los pedales con naturalidad. Sus manos se cernieron sobre las teclas, temblando ligeramente. Habían pasado 2 años, 4 meses y 16 días desde la última vez que tocó el piano. Sabía la cuenta exacta porque había estado marcando el tiempo como una prisionera contando los días hasta la libertad. Margaret miró alrededor de la habitación vacía. Las fotos familiares seguían boca abajo. Las pesadas cortinas. Bloqueaba la mayor parte de la luz del atardecer. Nadie lo sabría. Nadie la oiría. Presionó el do central con el dedo índice derecho. El sonido era puro y claro, resonando en el techo alto. El piano estaba perfectamente afinado, lo que la sorprendió. Alguien lo había cuidado, aunque nadie lo tocaba. Su mano izquierda se unió a la derecha en las teclas. Empezó con escalas sencillas. Sus dedos recordaban sus viejos patrones. Era como andar en bicicleta después de años de caminar. Al principio, torpe, luego natural, luego alegre. La sala de música de su antigua casa había sido pequeña y estrecha. Esta sala era enorme y el sonido llenaba cada rincón. La voz del piano era rica y cálida. Mejor que la de cualquier instrumento que hubiera tocado. Sin pensarlo, Margaret empezó a tocar el nocturno de Chopin en mi bemol mayor. Fue la primera pieza que aprendió a los 16 años. La misma pieza que tocó en su boda mientras David esperaba en el altar. La misma pieza que solía tocar cuando se sentía triste o feliz, o necesitaba recordar quién era bajo todos los problemas de la vida. Sus dedos encontraron cada nota a la perfección. La música brotaba de ella como agua contenida. De vuelta, junto a una presa, cerró los ojos y dejó que la melodía la llevara lejos de la casa grande, lejos de su uniforme, lejos de toda la preocupación y el miedo que habían sido sus compañeros constantes durante 2 años. Tocó toda la pieza sin parar, añadiendo sus propios pequeños cambios, como siempre, un poco de suavidad extra aquí, una pausa allá, haciendo suya la música. Cuando terminó, la última nota quedó suspendida en el aire como una pregunta esperando una respuesta. Margaret se sentó en silencio, sintiéndose más ella misma que en meses. Sus mejillas estaban húmedas. Lágrimas que no recordaba, llorar, tocar de nuevo, se sentía como volver a casa después de un largo y difícil viaje. Estaba a punto de empezar otra pieza cuando oyó algo que le heló la sangre. Pasos. Alguien caminaba por el pasillo hacia la sala. Pasos pesados. Zapatos de vestir de hombre sobre suelos de mármol. Se suponía que el señor Whitmore estaría en Nueva York. Su vuelo no debía regresar hasta mañana por la noche. La mente de Margaret repasaba posibilidades a toda velocidad. Tal vez su viaje se canceló. Tal vez regresó temprano. Tal vez nunca se había ido. Los pasos se detuvieron justo afuera de la entrada de la sala. Las manos de Margaret temblaban mientras cerraba silenciosamente la tapa del piano. Agarró su paño de limpieza y comenzó a quitar el polvo del piano frenéticamente, tratando de aparentar que había estado trabajando. Todo el tiempo, su corazón latía tan fuerte que estaba segura de que se oía al otro lado de la habitación. Esperó a que el señor Whitmore entrara y la despidiera en el acto. Esperó a que le gritara por tocar el piano de su esposa. Esperó a que su nueva vida terminara antes de que realmente hubiera comenzado. Pero los pasos no entraron en la habitación, simplemente se quedaron allí. Fuera de la puerta, inmóvil como una piedra, Margaret no se atrevió a darse la vuelta. Siguió quitando el polvo del mismo punto del piano una y otra vez, preguntándose si así terminaría su historia. Margaret no durmió esa noche. Se quedó tumbada en su pequeña cama mirando al techo, repasando cada segundo de lo sucedido.
Los pasos finalmente se alejaron, pero nunca supo a quién pertenecían. Quizás era Robert, que regresaba temprano. Quizás era Tom, que revisaba la casa. Quizás era su imaginación, que le jugaba una mala pasada a su mente preocupada, pero en el fondo sabía que había sido el señor Whitmore. Se levantó antes del despertador y se quedó junto a la ventana viendo salir el sol sobre el jardín en unas horas. Conocería su destino, o el señor Whitmore fingiría que no había pasado nada o ella estaría haciendo la maleta. De nuevo, la idea de irse le dolía el estómago, no solo porque necesitaba el trabajo, sino porque por primera vez en 2 años se había sentido ella misma de nuevo. Esos 20 minutos al piano le habían recordado que Margaret, la persona aún existía debajo de Margaret, la ama de llaves. Se puso el uniforme con manos temblorosas y se dirigió a la cocina. Para desayunar, la señora Chen ya estaba allí, preparando huevos revueltos y tostadas. «Pareces cansada, querida», dijo la señora Chen sin levantar la vista de la estufa. «Todo bien». Margaret asintió, desconfiando de su voz. Se sirvió café y se sentó en la pequeña mesa del personal, pero no podía comer nada. Tenía el estómago revuelto. Robert apareció en la puerta exactamente a las 7, como cada mañana. Su expresión no delataba nada. «Señora Santos», dijo con su tono formal. «El señor Whitmore quiere verla en la cocina». Esto era todo. A Margaret nunca la habían llamado para reunirse con el señor Whitmore, salvo en su oficina, y eso fue solo en su primer día. La invitaron a la cocina, lo que significaba que quería despedirla a un lugar privado, lejos de su lugar de trabajo. Siguió a Robert por los pasillos familiares. Le temblaban las piernas al llegar a la cocina. Robert se hizo a un lado y le hizo un gesto para que entrara sola. El señor Whitmore estaba sentado en la pequeña mesa de desayuno donde solía comer el personal. Nunca se había sentado allí antes. Frente a él había 2 tazas de café humeantes. Levantó la vista cuando ella entró y su rostro era diferente, más suave. Las arrugas alrededor de sus ojos parecían menos profundas. «Por favor, siéntese», dijo señalando la silla frente a él. Margaret se sentó con cuidado, manteniendo la espalda recta y las manos cruzadas sobre el regazo. Miró fijamente la taza de café frente a ella, esperando las palabras que acabarían con todo. «He vuelto temprano de Nueva York», dijo el señor Whitmore en voz baja. «Mis reuniones terminaron antes de lo esperado». Margaret asintió, pero no habló. Sentía la garganta demasiado apretada para pronunciar las palabras. «Escuché música cuando llegué anoche. Música de piano». «Aquí viene», pensó Margaret, cerró los ojos y esperó. «Mi esposa solía tocar esa pieza», continuó el señor Whitmore. Su voz era diferente a la que jamás había escuchado. «Un nocturno de Chopin en mi bemol mayor, más suave y casi roto. Lo tocaba todas las noches. Después de cenar, Margaret abrió los ojos y lo miró. Él miraba su taza de café, perdido en un recuerdo lejano. «Lo siento», susurró. «Sé que no debería haberlo tocado. Empacaré mis cosas». El señor Whitmore levantó la vista bruscamente. «No», dijo. «No te disculpes». Hizo una pausa buscando las palabras. «No he escuchado música en esta casa en 15 años. Olvidé cómo se sentía que estas paredes cobraran vida». Margaret parpadeó confundida. Esto no era lo que esperaba en absoluto. «Elena, mi esposa, murió de cáncer». El señor Whitmore dijo que su voz era apenas un susurro. «Luchó durante 2 años, pero al final negó con la cabeza después de su muerte. Ya no soportaba escuchar música. Me recordó demasiado a ella, a nosotros, a todo lo que había perdido». Tomó su taza de café, pero no bebió. Le temblaban las manos. Moví ligeramente el piano de nuestra cama. La habitación porque no soportaba verla todos los días, pero no podía venderla. O bien era demasiado parte de ella, así que simplemente se queda ahí, en silencio, como todo lo demás en esta casa.
Margaret sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Había vivido en esta casa durante 3 semanas y nunca se había dado cuenta del dolor que sentía aquí. Anoche, cuando te oí tocar, señor Dr. Whitmore continuó por un momento. Pensé que había vuelto. Me quedé en ese pasillo, escuchando cada nota, y casi podía verla sentada allí como solía hacerlo. Miró directamente a Margaret por primera vez desde que empezó a trabajar para él. La miró de verdad como si la viera como una persona en lugar de como un mueble más. «Tocas de maravilla», dijo. «¿Dónde aprendiste?» La voz de Margaret salió como un graznido. «Mi madre me enseñó cuando era pequeña, cuando estudiaba música en la universidad. Solía dar clases. Se detenía antes de que todo cambiara. Lo que cambió. Mi esposo enfermó de cáncer. Como tu esposa, lo gastamos todo intentando salvarlo, pero ella se encogió de hombros. Cargando con 2 años de dolor y lucha, se sentaron en silencio por un momento. 2 personas que habían perdido todo lo que importaba, compartiendo el peso de su tristeza. «El piano necesita ser tocado», dijo finalmente el señor Whitmore. Elena siempre decía que los pianos mueren un poco cada día. Se quedan en silencio. Odiaría saber que el suyo ha estado en silencio durante tanto tiempo. Margaret no sabía qué decir. ¿Le estaba dando permiso? Era una especie de prueba. «No quiero que pares», dijo, al ver la confusión en su rostro. «Quiero que toques todas las noches si quieres. Considéralo parte de tus deberes». Margaret lo miró fijamente. «¿Quieres que toque el piano como parte de mi trabajo por primera vez desde que lo conoce?» El señor Whitmore casi sonrió. «A Elena le habrías gustado». Dijo que ella habría dicho que la música es medicina y que esta casa lleva demasiado tiempo enferma. Se levantó de la mesa con aspecto más ligero, como si compartir su historia le hubiera quitado un peso invisible de encima. «Gracias, señora Santos», dijo, «por traer la música de vuelta a esta casa, por traer a Elena de vuelta solo por unos minutos». Mientras caminaba hacia la puerta, se detuvo y se giró. «Toca lo que quieras», dijo. «Pero si no te importa, ¿podrías volver a tocar esa pieza de Chopin alguna vez? Me gustaría recordar cómo suena cuando alguien la toca con cariño». La noche siguiente, Margaret se acercó al piano con nerviosismo. El señor Whitmore le había dado permiso, pero ella aún sentía que estaba haciendo algo prohibido. Se sentó en el banco y miró alrededor de la sala vacía, esperando a que cambiara de opinión y le dijera que parara. Empezó con algo sencillo, una melodía suave que su madre le había enseñado cuando tenía 7 años. Las notas flotaban por la casa como una brisa cálida, ahuyentando parte de la tristeza que parecía vivir en las paredes. A mitad de la canción, notó una sombra en la puerta. El señor Whitmore se quedó allí inmóvil, simplemente escuchando. Cuando terminó, asintió y se alejó sin decir nada. Pero Margaret podría jurar que vio algo diferente en su rostro, algo que parecía casi paz. La noche siguiente, apareció de nuevo en la puerta. Esta vez se quedó 2 canciones antes de irse silenciosamente. Al final de la semana, había pasado de la puerta al pasillo, donde podía oír mejor, pero aún así permanecer oculto. Margaret empezó a comprender que el señor Whitmore no estaba listo para sentarse a escuchar abiertamente. La música era su medicina, pero necesitaba tomárselo con calma, como alguien que se recupera de una larga enfermedad. Sus reuniones matutinas para tomar café se convirtieron en algo habitual, aunque ninguno de los dos lo planeó así. El señor Whitmore aparecía en la cocina alrededor de las 7:30 con 2 tazas y se sentaban en la mesa pequeña a hablar de cosas sencillas, el clima, el jardín, cómo sonaba el piano la noche anterior. Poco a poco, sus conversaciones se hicieron más profundas. Margaret se enteró de que el señor Whitmore tenía 2 hijos, un niño y una niña de 20 y tantos años, que ya rara vez lo visitaban. «Creen que tengo frío», admitió una mañana, removiendo azúcar en su café. «No se equivocan después de la muerte de Elena, ya no sabía cómo ser su padre.
Me sumergí en el trabajo porque era más fácil que lidiar con el dolor. Margaret lo entendió completamente después de la muerte de David. Dejé de dar clases de piano. Dijo que los padres me preguntaban cómo estaba y no podía soportar su compasión. Era más fácil limpiar casas donde nadie conocía mi historia. ¿Echas de menos dar clases a diario? Margaret dijo, honestamente, hay algo mágico en ver a un niño tocar su primera canción de verdad. Sus rostros se iluminan como si hubieran descubierto el fuego. El señor Whitmore sonrió con una sonrisa sincera, no la educada que usaba para las llamadas de negocios. Elena solía decir lo mismo sobre las clases de arte que impartía. Pintaba a los niños en el centro comunitario. Con el paso de las semanas, la casa empezó a sentirse diferente. La señora Chen empezó a tararear mientras cocinaba. Tom silbaba mientras trabajaba en el jardín. Incluso Robe. RT parecía menos rígido, haciendo bromas ocasionales durante las reuniones matutinas, y los conciertos nocturnos se convirtieron en el corazón del nuevo ritmo de la casa. Margaret terminaba sus tareas habituales y se sentaba al piano durante una hora. Tocaba todo lo que recordaba: piezas clásicas, viejas canciones populares, melodías de películas, incluso algunas canciones pop que había aprendido años atrás cuando estudiantes adolescentes se las pedían. El señor Whitmore escuchaba. Su puesto cambiaba cada noche. A veces se quedaba en la puerta, a veces se sentaba en las escaleras, donde podía oír pero no ser visto. Una noche, Margaret notó que había acercado el sillón favorito de Elena a la entrada de la sala. 3 meses después de esa primera noche, ocurrió algo extraordinario. Margaret estaba tocando una suave canción de cuna cuando oyó pasos que se acercaban, pero en lugar de detenerse en la puerta, entraron en la habitación. El señor Whitmore caminó lentamente hacia la silla de Elena y se sentó. Sus manos se aferraron a los reposabrazos con fuerza. Margaret pudo ver que estaba librando una batalla interna, pero se quedó. Margaret siguió tocando, fingiendo no notar cómo sus ojos se llenaban de lágrimas, o cómo cambiaba su respiración cuando ella ponía ciertas canciones que ella entendía. Que este era un gran paso para él, como alguien con miedo al agua que finalmente mete el pie en el océano cuando ella terminó la canción de cuna. Él recitó con una voz cargada de emoción. Elena solía poner esa canción cuando nuestros hijos eran bebés, dijo. Me dormía escuchándola. Es hermosa, dijo Margaret suavemente. ¿Quieres que la vuelva a poner? Él asintió, incapaz de hablar. Mientras Margaret tocaba la canción de cuna por segunda vez, el señor Whitmore cerró los ojos y dejó que los recuerdos lo invadieran por primera vez en 15 años. No luchaba contra el dolor de recordar, sino que lo dejaba existir junto con la belleza. Su amistad se profundizó después de esa noche. El señor Whitmore empezó a compartir historias sobre Elena, cómo se conocieron en la universidad, su primer baile, cómo se reía de sus chistes malos. Margaret compartió recuerdos de David, su amor por los crucigramas, cómo hacía panqueques con forma de animales, cómo siempre se quedaba dormido durante las películas. Descubrieron que a ambos les encantaban los libros antiguos, las tardes lluviosas y el café demasiado fuerte. Margaret se enteró de que el señor Whitmore había querido ser profesor antes de triunfar en los negocios. El señor Whitmore se enteró de que Margaret había soñado con abrir su propia escuela de música algún día. ¿Por qué no vuelves a dar clases? Él preguntó una mañana. Margaret se rió, pero sonó triste. ¿Quién me contrataría? Tengo 52 años. Con un vacío de 2 años en mi currículum. Además, ya no tengo piano. Tú tienes uno. Ahora, el señor Whitmore dijo en voz baja. Margaret lo miró sorprendida. Ese es el piano de tu esposa. Elena siempre decía que la música debe compartirse, no acumularse. Él respondió. Le encantaría saber que los niños estaban aprendiendo a tocar en su piano. La idea se plantó en la mente de Margaret. Como una semilla, enseñando de nuevo, viendo rostros jóvenes descubrir la magia de la música.
usando el hermoso piano de Elena para transmitir el don que le había salvado la vida. Pero, parecía demasiado bueno para ser verdad. Demasiado que esperar. El señor Whitmore pareció leer sus pensamientos. Piénsalo, dijo. Esta casa ha estado en silencio durante demasiado tiempo. Tal vez sea hora de llenarla con algo más que conciertos nocturnos. Mientras Margaret caminaba por la casa ese día, casi podía oír el sonido de los niños riendo, aprendiendo, descubriendo música por primera vez. La casa que había sido. La tumba que llevaba 15 años estaba lista para volver a ser un hogar 2 semanas después de su conversación sobre la enseñanza. El señor Whitmore llamó a la puerta de Margaret a las 8 de la noche. Acababa de terminar su sesión de piano y se preparaba para acostarse cuando oyó un suave golpeteo. «Disculpe la molestia tan tarde», dijo cuando abrió la puerta, «pero tengo una idea y no podía esperar a la mañana para compartirla». Parecía diferente, más vivo de lo que nunca lo había visto. Había entusiasmo en sus ojos, el tipo de emoción que imaginaba que tendría cuando estaba creando su primera empresa. «¿Y si convertimos el antiguo estudio de arte de Elena en una sala de música?», dijo, las palabras brotando rápidamente. «Tiene una acústica excelente, mucha luz natural y lleva 15 años vacío. Quizás podríamos conseguir un segundo piano. Algunas sillas para que los padres se sienten y escuchen». Margaret lo miró fijamente, sin estar segura de haber oído bien. «¿Quieres convertir el estudio de arte de tu esposa en un lugar donde imparta clases de piano?». «A Elena le encantaría», dijo con firmeza. Ella siempre decía que las habitaciones vacías eran lo más triste del mundo. Creía que los espacios debían estar llenos de creatividad, aprendizaje y alegría. A la mañana siguiente, el señor Whitmore condujo a Margaret a una parte de la casa que nunca había visto. El estudio de arte de Elena estaba en el segundo piso, con grandes ventanales que daban al jardín. Lienzos cubiertos con sábanas cubrían las paredes. Los pinceles y la pintura estaban exactamente donde Elena los había dejado, como si acabara de salir un momento. «No he estado aquí desde que murió», admitió el señor Whitmore. Su voz era baja. No podía soportarlo. «Empaqué sus cosas, pero yo tampoco soportaba mirarlas». Margaret caminó lentamente por la habitación imaginando cómo se vería. Había suficiente espacio para un piano. Atriles, tal vez incluso una pequeña zona para sentarse. La luz de la mañana que entraba por las ventanas sería perfecta para leer partituras. «¿Estás segura de esto?». Ella preguntó si este era su lugar especial. El señor Whitmore tomó uno de los pinceles de Elena y pasó el dedo por las cerdas secas. Ella solía decir que lo peor que se le podía hacer al arte era guardarlo donde nadie pudiera verlo. Lo mismo ocurre con la música. ¿No crees que durante el mes siguiente comenzó la transformación? El señor Whitmore contrató a gente para limpiar y pintar la habitación. Compró un segundo piano, no tan grande como el Steinway, pero perfecto para dar clases. Hizo traer sillas cómodas y atriles por toda la habitación. Margaret ayudó a empacar cuidadosamente los materiales de arte de Elena en cajas. No tiraron nada, sino que lo guardaron todo en una habitación con clima controlado donde estaría seguro. El señor Whitmore tenía un cuadro en la pared. Un paisaje que Elena había pintado de su jardín en primavera, lleno de flores brillantes y pájaros cantores. Ella querría algo hermoso para vigilar las clases de música. Él explicó, pero la mayor sorpresa llegó cuando el señor Whitmore hizo un anuncio que sorprendió a todos en la casa: «Te ofrezco un nuevo puesto». Le dije a Margaret una mañana, mientras tomaban un café, no como ama de llaves, sino como mi asistente personal y administradora de la casa. «El sueldo es bueno, es suficiente para que nunca más tengas que preocuparte por el dinero». Las manos de Margaret temblaron al dejar su taza de café. «No entiendo. Has devuelto la vida a esta casa». El señor Whitmore dijo simplemente: «Me has recordado como ser humana otra vez. No quiero que limpies baños ni quites el polvo de los muebles. Quiero que me ayudes a dirigir las cosas, a gestionar al personal de la casa y sí,
a dar clases de piano a cualquier niño cuya familia quiera que aprenda. Las lágrimas brotaron antes de que Margaret pudiera detenerlas. Pero solo soy una ama de llaves, no tengo experiencia en negocios. Tienes algo más valioso. El señor Whitmore dijo, tienes sabiduría, amabilidad y la capacidad de ver lo que la gente realmente necesita. Elena siempre decía, los mejores administradores son los que se preocupan por las personas, no solo por las ganancias. La escuela de música abrió discretamente con solo 3 estudiantes. La noticia de la mujer que daba clases de piano en la gran casa de la colina se extendió lentamente por el vecindario. Los padres sentían curiosidad, pero eran cautelosos. Después de todo, el señor Whitmore tenía fama de ser frío y antipático. Pero cuando conocieron a Margaret, vieron de inmediato que era diferente. Escuchaba a sus hijos con paciencia y comprensión. Celebraba cada pequeña victoria y convertía cada error en una oportunidad de aprendizaje. La primera vez que el señor Whitmore escuchó la risa de los niños resonando en su casa en 15 años, se paró en la puerta de su oficina y sonrió. El sonido era como la luz del sol abriéndose paso entre las nubes después de una larga tormenta. La primera alumna de Margaret fue una tímida niña de 7 años cuya familia acababa de mudarse a la ciudad. Durante su tercera clase, la pequeña logró tocar Estrellita, pequeña estrella de principio a fin sin parar. Su rostro se iluminó con una alegría tan pura que Margaret sintió que su corazón se llenaba de felicidad. ¿Me oíste tocar? La niña preguntó emocionada. Lo hice todo yo sola. Oí que Margaret dijo, dándole un suave abrazo. Estuviste maravillosa. 6 meses después, la escuela de música tenía 12 alumnos regulares. La casa resonaba con escalas y melodías sencillas durante el día, y Margaret seguía tocando sus conciertos nocturnos para el señor Whitmore, quien ahora se sentaba con libertad en la silla de Elena y a veces incluso pedía canciones específicas que sus hijos empezaron a escuchar. De nuevo, atraídos por la curiosidad sobre los cambios en su padre, se asombraban al encontrarlo riendo con Margaret de algo gracioso que había dicho uno de los alumnos o discutiendo planes para un pequeño recital en el jardín. Papá parecía feliz. Su hija le susurró a Margaret una tarde. No lo había visto así desde antes de que mamá muriera. La música lo cura todo con el tiempo suficiente. Margaret respondió, al observar al señor Whitmore ayudar a un joven alumno a ajustar su postura al piano. En el aniversario de aquella primera noche en que Margaret tocó Chopin's Nocturne, ella y el señor Whitmore se sentaron en la sala después de que los alumnos se fueran a casa. La casa estaba en silencio, pero ahora era una quietud pacífica, no el pesado silencio del dolor. ¿Alguna vez te arrepientes?, preguntó el señor Whitmore. ¿Renunciar a tu antigua vida por esta? Margaret miró alrededor de la habitación, al piano que la había salvado, a las fotos que ya no estaban, boca abajo, al hombre que se había convertido en su mejor amigo. No renuncié a mi antigua vida, dijo en voz baja. Encontré mi nueva vida y es más hermosa de lo que jamás imaginé. Afuera, el jardín estaba lleno de flores primaverales, como en el cuadro de Elena. Y en algún lugar de la casa, si escuchabas con atención, casi podías oír el eco de la música y las risas, demostrando que los lugares más tristes pueden volverse los más felices. Uno si simplemente les das tiempo para sanar.